bien, semana número 13, Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 26. El día de hoy vamos a hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, y después de hablarnos de cómo es que ahora el nuevo creyente, el redimido, el que ha sido comprado por Cristo, hace las obras de la ley, no para salvación, sino porque es salvo y ama a su prójimo de tal manera que cumple con la segunda parte del decálogo, algo que vimos la clase pasada. Ahora nos enseñará aún más ampliamente cómo es que la obra del Espíritu en nuestras vidas se desarrolla y manifiesta. Vamos a verlo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mucho que aprender y poco tiempo para hacerlo. Pero bueno, lo primero que vemos es que el apóstol comienza haciéndonos una recomendación, o mejor dicho, dándonos algo más que una recomendación, una ordenanza. ¿Cuál? Anda, sigue, obra en conformidad al Espíritu. Lo que nos dice, lo que nos enseña en primera instancia es que el Espíritu que nos habita, el Espíritu que mora, el Espíritu que está dentro de nosotros, lo está para traer guía, para traer dirección e instrucción a nuestras vidas. No está en nosotros solamente para hacer una señal que nos distinga de los no salvos, no. Está en nosotros para guiarnos a toda verdad y enseñarnos la manera en que debemos actuar, la manera en que debemos conducirnos para honrar a Dios a través de lo que vivimos día a día. Lo que nos lleva a hacernos la primera pregunta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace para guiarnos? ¿Cómo lo hace para conducirnos? Para decirnos de qué manera tenemos que actuar, para que a través de nuestras vidas podamos honrar a Dios día a día. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo primero que debemos saber es que nos redarguye cuando algo hacemos mal. De la misma manera que lo hizo cuando nos convenció de que éramos pecadores, ahora lo sigue haciendo para que nos demos cuenta que eso que hicimos, que eso que pensamos o dijimos, no estuvo bien. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando yo no estoy haciendo las cosas de manera adecuada, el Espíritu Santo viene y me redarguye para que yo me dé cuenta que eso que estoy haciendo no lo estoy haciendo de manera correcta, de manera adecuada. No estoy glorificando, honrando a Dios a través de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Muy bien. La segunda forma en que opera es a través de la Escritura. Ya sea en nuestro tiempo de lectura y meditación de la palabra, o a través de una enseñanza o prédica, el Espíritu nos hace ver aquellas cosas en las que estamos actuando mal. Ya no solo nos hace sentir mal, sino que nos enseña a través de la palabra en qué estamos mal. ¿Ok? Así que en segundo lugar,
lo hace a través de la escritura, a través de nuestro tiempo de lectura, meditación o incluso a través de la enseñanza o la predicación. Nos hace ver en qué estamos mal. Sí, nos sigue redarguyendo, pero ahora lo hace a través de la palabra. En tercer lugar, puede hacerlo a través de uno de los hermanos de la congregación, de uno de los hermanos de la iglesia, que se acerque para darnos una palabra que traiga guía y dirección o incluso corrección en nuestras vidas de manera específica y particular. Algo en lo que debemos tener cuidado al dar, cuando nosotros somos encargados de dar esa palabra, pues debemos hacerlo con todo el amor que de parte de Dios nos sea posible manifestar. Recordemos que no estamos para juzgarnos, no estamos para criticarnos o señalarnos, sino para apoyarnos y ayudarnos. Hebreos 10:24, con relación a este punto, nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Estamos para estimularnos, estamos para exhortarnos, ¿para qué? Para buenas obras y para el amor. ¿Ok? De eso nos está hablando. Así que en tercer lugar, el Espíritu puede hacerlo a través de algún hermano de la iglesia, algún hermano de la congre que se acerque a nosotros con una palabra específica para traer guía, dirección o incluso corrección a nuestras vidas. En cuarto lugar, el Espíritu podría hablarnos a través de un sueño o visión, o algún don espiritual como profecía o una palabra de ciencia o sabiduría, así como lo hizo con el mismo Pablo para indicarle que fuera a la región de Macedonia. ¿Cómo lo hizo? Hechos 16:9. Hechos 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cómo es que tuvo dirección para saber a dónde dirigirse? A través de una visión. Pero en nuestro caso podría ser una visión, podría ser un sueño, podría ser a través de un don espiritual como la profecía o una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. ¿Ok? Muy bien. Lo segundo que nos enseña, porque lo primero que nos enseña es andar en el Espíritu. Y lo segundo que nos dice es: y no satisfagáis los deseos de la carne. Este pasaje nos habla acerca de esos deseos que tenemos de hacer el mal, lo que llama deseos de la carne. Y nos dice que estos deseos siguen ahí. No se fueron en el momento en el que le entregamos nuestras vidas al Señor, y no fueron echados fuera cuando el Espíritu Santo entró en nuestras vidas. No, ahí siguen. Y seguirán hasta que recibamos la glorificación de nuestros cuerpos. Es por eso que la orden no es a solo seguir y obedecer a la guía del Espíritu, sino que la orden es a no satisfacer, a no cumplir, a no obedecer a los deseos de nuestra carne. Y en verdad, qué importante es que sepamos y estemos conscientes de esto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en nuestra ignorancia y falsas expectativas de la obra de Dios en nuestras vidas, somos muy dados a creer que en el momento en el que la persona se acerca a Dios, en ese momento y como por arte de magia, permítanme utilizar esta expresión, y como por arte de magia, los deseos de la carne y todas aquellas cosas que a Dios ofenden, se quitan de nuestras vidas. Pero no es así. En realidad los malos deseos ahí siguen y las fallas de carácter siguen estando ahí. Sí, somos salvos, hemos recibido al Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nuestros corazones, pero los malos deseos ahí siguen, las fallas de carácter siguen ahí. Seguimos sintiendo las mismas inclinaciones por el alcohol o por el tabaco o por las mujeres o por las drogas, en fin, que sentíamos antes. Entonces, ¿qué cambió? Cambió que ahora no estamos solos, perdidos y dándole vuelo a la hilacha, sino que Dios y su Espíritu están con nosotros fortaleciéndonos para no satisfacer esos deseos. No para quitar esos deseos, sino para no satisfacer esos deseos, en primer lugar. En segundo lugar, por lo que los demás nos dicen. Por eso es importante que entendamos esto. ¿De qué hablas? Mira, cuando nos acercamos a Dios, la gente tiene la misma idea.
La gente tiene esa misma idea que yo acabo de expresar, así que ellos creen que en ese preciso momento en que nos estamos acercando a Dios, ya no peleamos, ya no respondemos, ya no hacemos todas esas cosas que hacíamos, y cuando las hacemos, la gente nos dice: no sé de qué te sirve estar, según tú, buscando a Dios si eres la misma, si no has cambiado. Y lo que ellos no entienden, al igual que nosotros, es que los cambios no son instantáneos, sino que hemos entrado en un proceso de cambio, en un proceso de transformación llamado santificación, donde el Espíritu Santo y la palabra nos van redarguyendo y van haciendo la obra en nuestras vidas, de manera que el cambio es poco a poco. El cambio no es instantáneo, sino es un cambio paulatino, es un cambio que se va dando poco a poco en nuestras vidas. Así que cuando te digan: es que no sé de qué te sirve estar buscando a Dios si no has cambiado, no te sientas mal. No te sientas mal. Porque ese cambio que Dios está haciendo en tu vida es un cambio paulatino, es un cambio que se va dando poco a poco en tu vida. Y que tú estés buscando de Dios no te hace un santo en tu manera de actuar de la noche a la mañana. ¿Ok? Ahora, lo digo porque como ya vimos, eso no quiere decir que finalmente esos deseos de pecar se vayan de nuestras vidas. No. Quiero que lo entiendas. Siempre estarán ahí. Esos deseos siempre estarán ahí. Porque no tenemos aún un cuerpo glorificado. Pero cada vez serán menos fuertes, menos frecuentes, menos controladores. Pero debemos saber y nunca olvidar que siempre están ahí. Y que si nos descuidamos, saldrán y nos sorprenderán. Precisamente por eso en la parte final del verso 17 nos dice que los deseos de la carne y los deseos del espíritu se contraponen para que no hagamos lo que queramos. Vamos a verlo en la versión Biblia lenguaje sencillo. Dice: porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Y es que esta es la eterna lucha del cristiano. Luchamos en primer lugar en contra de nuestra carne, en contra de estos nuestros malos deseos que nos quieren seguir dominando y arrastrando a hacer aquello que a Dios no le agrada y es pecado. Y por otro lado, el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda verdad, a toda bondad, a hacer las obras que a Dios le agradan. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros: el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, nuestros malos deseos o inclinaciones al mal. Pablo no dice que estas fuerzas sean iguales. El Espíritu Santo es mucho más fuerte, pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones equivocadas. Si tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo humano, fallaremos. Nuestra única vía a la libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del poder del Espíritu Santo. Y aquí el comentarista dice algo que es bien importante. No son iguales en poder y fuerza el Espíritu Santo y mi carne, no. Por supuesto que el poder del Espíritu es infinitamente superior al de mi carne, al de mis deseos. Pero la pregunta aquí es: ¿a quién le hago caso? No es quién es más fuerte, sino a quién le hago caso, a quién escucho y obedezco. Miren, pensemos en una persona que tiene y todavía o toda la vida ha tenido problemas con el alcohol o el cigarro, como muchos de nosotros. Por eso pongo este ejemplo. Pero le ha entregado su vida a Cristo. El Espíritu Santo ha venido efectivamente a hacer de él morada suya y todo bien. También pensemos que ya tiene tiempo estudiando la Biblia, estudiando la palabra, yendo a la iglesia y orando. De pronto, un viernes en la noche siente de la nada un fuerte deseo por salir a comprar una botella de alcohol, poner su música favorita que tiene tiempo de no oír y fumarse unos cigarrillos.
¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer y por qué le pasa eso? ¿Qué acaso no es cristiano? Bueno, la respuesta a esta última pregunta es sí es cristiano. Y lo que le pasa es que su carne quiere dominarlo de la nada. ¿Qué debe hacer? Bueno, debe orar y pedirle al Señor que le dé la fortaleza que necesita para resistir ese momento de tentación. Pero también podría ponerse a leer la Biblia o salirse a visitar a alguno de los hermanos o irse con su familia al cine o a una plaza a caminar. Lo que sea necesario para no caer en esa tentación, para no satisfacer a los deseos que en ese momento su carne trae sobre su vida, ¿sí? Y que lo incitan a regresar a hacer aquellas cosas de las cuales el Señor lo rescató. Porque si desea hacerse el fuerte en medio de su tentación a través de su fuerza de voluntad, nos vemos mañana en la cruda con un fuerte sentimiento de acusación por haber fallado. ¿Ok? Muy bien. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí ya no habla de la carne, pero sí de la ley. Y la pone al mismo nivel de la carne. Quizás por el hecho de que la ley fue enviada para regular esos deseos. Recordemos lo que la ley dice con relación a esos malos deseos que tenemos. No adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no codiciarás, no robarás, no matarás. Y lo mismo, si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Es decir, ya no dependemos de la ley para ser salvos, porque al estar bajo el Espíritu somos guiados por el Espíritu, pero eso es prueba suficiente de nuestra salvación. El que estemos siendo guiados por el Espíritu es prueba suficiente de nuestra salvación. Donde los que estamos bajo el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, daremos el fruto del trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Y como enseñó el Señor Jesús, seremos conocidos por nuestros frutos. Y eso es precisamente lo que el apóstol hará a continuación. Expondrá los frutos del andar conforme a la carne, es decir, conforme a los malos deseos, y expondrá los frutos de andar conforme al Espíritu. Y la pregunta que necesitas hacerte el día de hoy al terminar nuestro estudio es: ¿a dónde perteneces tú? Vamos a ver el siguiente comentario. Si sus deseos lo guían a las cualidades mencionadas en los versos 22 y 23, entonces usted puede deducir que el Espíritu Santo lo está guiando. Al mismo tiempo, debe tener cuidado en no confundir sus sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír, predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y su diligencia para actuar. Que el Espíritu Santo guíe y controle su vida cada día. Luego las palabras de Cristo estarán en su mente, el amor de Cristo estará en sus acciones y el poder de Cristo lo ayudará a controlar sus deseos egoístas. Muy bien, verso 19. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne. Dijimos que iba a dar, ¿verdad?, esa lista de esos deseos o de esas obras de la carne, de esos malos deseos. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí nos lo dice claramente, ¿verdad? Que el que practica, no el que cae, sino el que practica. Y caer y practicar son cosas completamente distintas, completamente diferentes. Una persona puede caer en pecado, pero no precisamente estar practicando este pecado. Algo así como la persona que juega fútbol, pero no necesariamente que juega fútbol porque practica el fútbol. Juega fútbol porque, bueno, ocasionalmente va y se para en una cancha de fútbol, pero no puede llamarse a sí mismo un deportista. No puede llamarse a sí mismo un futbolista dedicado al fútbol. Y de eso nos habla precisamente esta palabra. Los que practican tales cosas, los que siguen viviendo practicando el pecado, no heredan el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no le pertenecen a Dios.
Porque los que hemos nacido de nuevo no practicamos las cosas de las cuales el Señor nos rescató. Ahora, ¿cuáles son los frutos o cuáles son las obras de la carne? Aquí nos habla de 17 frutos o 17 obras de la carne. Y un semejantes a estas que engloban muchas más que estas 17. Pero lo que es de llamar la atención es que no todas son escandalosas como los pecados sexuales o el ocultismo, del cual también habla, o tan obvias para nosotros como lo son pues, las borracheras, por ejemplo, sino que también menciona algunas con las que estamos más familiarizados y de las que no nos escandalizamos, como el que tiene enemistades, como el que tiene enemigos, como el que tiene gente que está en contra de ella, o el que es celoso. Y no se refiere a los celos que tienen un fundamento en una pareja, no. Se refiere al que experimenta celos sin fundamento o celos de no tener sobre él la atención de los demás, por ejemplo. Habla de la ira y se refiere a los que se enojan y enojados pecan. No hay que se enoja y se controla, sino a aquellos que explotan y la ira los controla a ellos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Lo que quiere decir que el enojarse en sí no es pecado. El pecado lo cometemos cuando permitimos que el enojo nos controle, y a eso se refiere. Pero el punto que deseo destacar es el hecho de que esta lista que da Pablo nos viene bien a todos, pues necesitamos tener cuidado de no caer en lo que llamamos pecados graves, como son los pecados sexuales o de ocultismo, así como tampoco en los pecados comunes, como lo son las enemistades, los pleitos, las iras, los celos y envidias. Y mientras lo piensa, vamos a ver el siguiente comentario. Todos tenemos deseos naturales hacia el mal y no los podemos ignorar. A fin de seguir la guía del Espíritu Santo, debemos enfrentarlos con decisión. Estos deseos incluyen pecados obvios tales como inmoralidad sexual y hechicería. También incluyen pecados menos obvios como la ambición, el odio y los celos. El ignorar nuestros pecados o rehusar enfrentarlos revela que no hemos recibido el don del Espíritu que guía y transforma nuestras vidas o nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya habló acerca de los frutos de la carne. Ahora va a hablar acerca del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Más, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Ese fruto se manifiesta en 9 acciones. 9 acciones. Acciones que no son en ninguna manera promovidas por mi carne, sino por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Acciones que tarde que temprano se tendrán que manifestar a través de la vida del creyente y a través de las cuales el nombre de nuestro Dios será glorificado al manifestar a través de ellas el carácter, la huella de Cristo en mi vida. Vamos a decirlo de esa manera. La huella, el carácter, la huella de Cristo en mi vida. Ese es el fruto del Espíritu. Algo que necesito aclarar, que no se da de manera instantánea en la vida del creyente cuando recibe al Espíritu Santo dentro de él para salvación, ni tampoco cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre él a través de los dones espirituales. Este es el trabajo, escúchame bien, este es el trabajo del Espíritu en mi vida, en mi carácter. De tal manera que no es de manera instantánea, no es que yo de pronto necesito renunciar a mí y dejar que el Espíritu, porque Él se manifieste y entonces, como ya está aquí, todas estas 9 manifestaciones del carácter de Dios se van a dar ya en mi vida. No, se tienen que desarrollar en mi vida. Por eso se le llama fruto. Y el fruto no es algo que se da de manera instantánea en nuestras vidas, sino que toma tiempo en darse. ¿Ok? Pero esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En lo que lo meditas, vamos a ver el siguiente comentario.
El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlo sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley, amar a Dios y al prójimo. ¿Cuál de estas cualidades deseas que el Espíritu produzca en tu vida? Bueno, el comentarista lo pregunta de esta manera, pero en realidad el Espíritu va produciendo todas y cada una de estas cualidades, ¿verdad? Cada una de estas manifestaciones en nuestra vida por igual. Ahora, ¿qué debo hacer para que ese fruto se manifieste en mí? Algo que nos debe quedar así claro, perfectamente claro el día de hoy, es que es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y así como no vemos a un árbol pujar, porque yo nunca he visto a un árbol pujar o he escuchado a un árbol pujar o hacer un esfuerzo para dar fruto, o sea, no escuchamos un ¡pluc! Manzana. No, lo mismo sucede con nosotros. No podemos hacer por el esfuerzo nuestro que este fruto se dé en nuestras vidas. Porque si es por el esfuerzo nuestro, no es fruto del Espíritu. Y si no proviene del Espíritu, no glorifica a Dios. Pero así como sí podemos, y lo hacemos, podemos abonar la tierra donde se encuentra el árbol para que dé más y mejor fruto, no podemos hacer que el árbol produzca fruto, ¿verdad? Echándole porras y ándale, échale ganas, échale ganitas. No, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en determinado momento lo que hacemos es abonamos la tierra donde se encuentra ese árbol con la esperanza de que dé más y mejor fruto, ¿no es cierto? Bueno, pues de la misma manera podemos abonar la tierra, nuestras vidas, donde el Espíritu dará fruto a través de las disciplinas cristianas que ya conocemos. ¿Cómo? Sí, abonamos nuestras vidas a través del orar, a través de leer la Biblia, a través de adorar a Dios y congregarnos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto? Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que nos dice que hemos hecho los que somos, los que pertenecemos a Cristo? Nos dice que hemos tiempo pasado del verbo ya fue, crucificado ya a nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestros malos deseos. De tal manera que si así lo hemos hecho, esos malos deseos pueden intentar manifestarse y gritar desde la cruz, pero no pueden dominarnos para que hagamos como ellos quieren. No. Porque gracias a que han sido crucificados, ya no tienen poder sobre nosotros más que el que nosotros queramos darles. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa antigua frase que sonaba más como una excusa que como una explicación a lo que hacíamos, cuando decíamos que no podíamos dejar de hacerlo, que era más fuerte que nosotros, que lo intentábamos con todas nuestras fuerzas pero que nos dominaba, ya no tiene razón de ser en la vida del creyente. Ojo, hablo de la vida del creyente, del cristiano, del redimido por la sangre de Cristo, del que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, aquel que ha recibido al Espíritu Santo dentro de él y que ha sido hecho morada del Dios vivo. Estas frases ya no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque ha sido crucificado, ha sido derrotado y colgado en una cruz para no obligarnos más a hacer nada que nosotros no queramos. Nuestras pasiones, nuestros malos deseos, nuestra carne, nuestro antiguo hombre, ha sido colgado en una cruz para no obligarnos más a hacer nada que nosotros no queramos. No nos puede obligar a hacer nada, pero nosotros sí podemos escucharlo y obedecerlo. No me puede obligar, pero yo sí lo puedo escuchar. Y podría yo obedecerlo. ¿Qué debemos hacer? No hacerle caso, no obedecerlo, no prestar atención a sus deseos.
Veamos el comentario. Si queremos aceptar a Cristo como Salvador, debemos apartarnos de nuestro pecado y clavar voluntariamente nuestros malos deseos naturales a la cruz. Esto no significa, sin embargo, que nunca más volveremos a ver rasgos de estos deseos nuevamente. Como cristianos todavía tenemos la capacidad para pecar, pero hemos sido librados del poder del pecado y no debemos dejarnos dominar por él. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control, clavándolos en la cruz de Cristo, y momento a momento aspirar el poder del Espíritu para sobreponernos a ellas. A veces yo difiero un poquito de esta semántica al dar una explicación porque nos deja más dudas, ¿verdad? Más espacios oscuros que luz sobre el tema. Porque dice, clavándolos en la cruz, yo puedo entender esto. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control. Es decir, cada día yo debo estar orando por aquellas áreas de mi vida en las que todavía hay debilidad para que Dios me ayude y me fortalezca. Eso es lo que yo puedo entender. Clavándolas en la cruz de Cristo, recordando que así como Cristo fue clavado en una cruz, yo ahora voluntariamente clavo todas estas cosas porque han perdido poder sobre mi vida. Ya las escucho, pero no tengo por qué obedecerlas. ¿Sí? Las oigo, pero no tengo por qué hacerles caso. ¿Sí? Ya no tienen ese poder que dominaba mi vida y que hacía que no pudiera yo resistirme a ello. Ahora puedo decir no. Esto también lo puedo entender. Pero dice, y momento a momento aspirar el poder del Espíritu para sobreponernos a ellas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que aspirar el poder del Espíritu? Eso es una fábula. Eso es una fábula del comentarista. En realidad, lo que el Espíritu hace para que nos podamos sobreponer a ellas es fortalecernos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Pero eso es obra del Espíritu. Yo no necesito aspirar ningún poder, llenarme de una atmósfera espiritual. O sea, son palabras que no deberíamos estar utilizando de esta manera. ¿Por qué? Porque no fueron hechas por Dios para usarlas de esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aterrizados, vamos al verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Pablo aquí termina diciéndonos que si vivimos espiritualmente por el Espíritu que ahora nos habita, el Espíritu de Dios, que también andemos entonces, que también hagamos caso a la guía, hagamos caso a la dirección que el mismo Espíritu trae a nuestras vidas. Que no recibamos al Espíritu solo para ser salvos, sino que también lo hagamos para ser santos, para ser apartados del mal. ¿Y cómo es que se hace eso? Siguiendo las instrucciones que el Espíritu trae a nuestras vidas, obedeciéndole, haciendo como Él quiere. Y eso es algo que podemos saber fácilmente cuando nos llenamos de todo el consejo de Dios a través de su palabra. Esa es la herramienta que el Espíritu mayormente utiliza para traer guía, para traer dirección a nuestras vidas. Así que a llenarnos de todo el consejo de Dios, mi hermano. Llenémonos de todo el consejo de Dios que podamos. Y termina diciéndonos, verso 26, pero lo vamos a leer en la versión Biblia en lenguaje sencillo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás, por creernos mejores que ellos. El comentarista dice, todos necesitamos cierta medida de aprobación de otros, pero aquellos que se apartan de la senda de Dios en busca de honores o para ganar popularidad, muestran que no son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que esperan la aprobación de Dios no necesitarán envidiar a otros. Por ser hijos e hijas de Dios, tenemos su Espíritu Santo como la garantía amorosa de su aprobación. ¿Quieres saber que Dios te ha recibido como un hijo suyo? Bueno, eso lo podemos saber con certeza, ¿sí? Cuando se manifiesta el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, porque esa es la garantía de su aprobación. Y estoy completamente de acuerdo en eso. Ahora, quiero terminar preguntándote, ¿en verdad crees
que eres mejor que aquellos que no tienen a Cristo y que por eso Dios te ha escogido? O sea, ¿realmente lo crees? Pues, si así crees, quiero decirte que te encuentras perfectamente equivocado. Ninguno de nosotros fue escogido por Dios porque Dios haya visto algo digno de alabanza en nosotros. Fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él así lo quiso. Y eso, en lugar de llenarnos de orgullo, y en ese orgullo llevarnos a provocar a otros al enojo y a la envidia de los demás, lo que debería producir es un profundo agradecimiento a Dios y carga por los que se pierden, en lugar de orgullo. Un profundo agradecimiento a Dios y carga por los que se pierden. Y con esto en mente, te voy a pedir que ahí en tu lugar inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza, tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida. Y Padre, hoy nos has hablado de cosas tan importantes que necesitamos saber, no olvidar, siempre recordar, siempre tener presentes. Porque somos tan dados a la fantasía, a la fábula, Señor, a las ideas sobre espiritualizadas acerca de cómo debería sobrar y cómo está sobrando. Que perdemos el piso, perdemos la noción. Y cuando las cosas no pasan de acuerdo a nuestras expectativas, creemos que no somos tus hijos. Dios, en el nombre de Jesús, permítenos entender el día de hoy que mi carne, mis malos deseos, mis deseos pecaminosos siempre van a estar ahí mientras viva. No importa cuántos años tenga yo de cristiano, cuántos años tenga yo de creyente, no importa si soy pastor, profeta, no importa el llamado, el servicio, el oficio al cual yo haya sido llamado por ti. Yo necesito entender que esos deseos siempre van a estar ahí. Y que esta es la eterna lucha del creyente hasta que tenga un cuerpo glorificado. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Y si yo me descuido, seré sorprendido por ellas. Y caeré nuevamente en aquellas cosas de las cuales tú nos has rescatado. Padre, en el nombre de Jesús, que lo podamos entender, que lo podamos comprender. Y que esto haga que podamos caminar alertas, con nuestros ojos abiertos, estando conscientes de esta verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por tu vida el día de hoy. Y de verdad oramos para que este estudio esté siendo de bendición para ti y para aquellos con quienes lo compartes. Nos estamos despidiendo, solamente quiero recordarte 3 cosas. La primera, nos escuchamos todos los días a través de un devocional diario. La segunda, todos los domingos recibes una reflexión. Y la tercera, todos los lunes recibes tu estudio bíblico. Esperamos que en verdad estas herramientas te ayuden a crecer y a cumplir tu eterno propósito en Dios. Bendiciones.